Bienvenidos, señores, una vez más a otro episodio de Tendencia Legal Podcast. En encuentros anteriores habíamos hablado acerca de la educación vial, de los accidentes que suceden en República Dominicana. Pues en este otro episodio vamos a seguir hablando, pero desde una óptica legal, desde el enfoque legal. Y para este episodio tenemos pues unos invitados muy especiales, como es el ingeniero Aníbal Hermoso, de Accidentes RD, que ya lo habíamos tenido en otro encuentro anteriormente. Aníbal, ¿cómo te sientes? Todo bien, todo bajo control, contento de nuevamente de seguir aportando en este tema tan importante. Bienvenido, hermano. Y también tenemos al licenciado Caonabo Castro, especialista en Derecho, quien nos va a hablar también acerca de la Ley 63-17. Caonabo. Un placer, gracias por la invitación. Es un honor para mí estar al lado de este talentoso equipo y nada, estamos por aquí en la disposición, para hablar un poquito de lo que es la ley de tránsito, pero yo inicio a partir del procedimiento. Perfecto. Yo escuché lo que fue el podcast anterior con el distinguido caballero acá, y escuché un poco de lo que es la implementación del alcoholímetro, ¿no? Que es el aparato para medir el alcohol en las personas. Yo entiendo que, desde un punto de vista crítico, yo entiendo que toda persona que tenga un accidente de tránsito debe de hacerle su respectiva analítica. Perfecto. Tal como comentó el caballero en ocasiones anteriores, las personas llegan a las clínicas cuando están accidentados. Existe una estadística que no se toma en cuenta, por así decirlo, y es que la mayor parte de los accidentes ocurren por personas que conducen en condiciones de ebriedad. Entonces, esa condición de ebriedad, obviamente, ocasiona que todos colisionen. Perfecto. Entonces, en los tribunales vemos eso. En los tribunales vemos que llega la persona imputada. El tribunal competente para conocer de los accidentes de tránsito es el juzgado de paz. Llega la persona imputada, pero no llega con un reporte médico. Solamente podemos ver el reporte de una posible víctima que estuvo envuelta en el procedimiento, que se constituye como un querellante. Y esa víctima, entonces, sí tiene un certificado médico, pero simple y llanamente tiene el certificado médico con lesiones. Aquí no es un misterio y el distinguido me puede corroborar que el mayor porcentaje de los accidentes acá están involucrados personas que manejan motocicletas. Eso es así. Por lo general. Y por lo general son motoconchos. Pero así es. Aquí los delivery, todo el mundo sabe cómo que andan los delivery. No, esos son los padres de familia, señores. No, y también lo de sí, son padres de familia, pero digitales el detalle es que para no mencionar el nombre. Perfecto, perfecto. Más adelante vamos a por eso seguir dije desarrollando más sí, este tema. Pero también tenemos a otro invitado muy especial, que es el ingeniero Israel. Hermano, Sí, yo no lo tengo que presentar. No, creo que no. Ya soy una cara muy conocida aquí en este podcast. Claro que sí. Es un placer estar aquí, más compartiendo con estos colegas y amigos cercanos este tema de tan importancia como es la seguridad vial y los accidentes de tránsito y también las normas jurídicas que tenemos para ello, tanto para prevenirlas como en acción preventiva como en acción correctiva. Y como lo que nunca puede quedar, en régimen de consecuencias cuando estas infracciones se cometen. Que es muy importante, el régimen de consecuencia. Y justamente este episodio de hoy, señores, se debe a eso, para que la población, de manera educativa, entienda cuáles son las consecuencias que pueden recibir cuando cumplimos o cuando no cumplimos con la ley de tránsito. Entonces, para comenzar hablando, vamos a escuchar el punto de vista de cada uno de nosotros acerca de la ley 63-17 en República Dominicana. Y me gustaría que desarrollemos algo que menciona la ley para que entendamos la gran importancia que tiene en Dominicana, que no es solamente que el conductor maneje de forma adecuada, sino que también las instituciones, tanto públicas como privadas, están llamadas a velar por que el tránsito fluya de manera correcta. Y justamente por eso tenemos al abogado aquí, Caonabo Castro, para hablarnos de esto. Bueno, la ley 63, ¿no? Vino a reemplazar la antigua ley 241. Es una actualización a medida va pasando el tiempo. Obviamente la ley se debe de ir actualizando porque
van surgiendo nuevas modalidades, Correcto. nuevos conflictos a los cuales se le necesita poner un lineamiento o una regla. Entonces trajo un sinnúmero de novedades. De entre ellas, obviamente en la ley 241 no existía lo que era el altoparlante no, perdón, el altoparlante no, el Bluetooth, ¿verdad? Ah, ok, sí. No existía en la ley 241, ya sí. O sea, tú puedes utilizar tu aparato, pero conectado al Bluetooth. O sea, no puedes utilizarlo mientras vas conduciendo. Esa es una de las novedades. Ahora, pero con relación al régimen de consecuencias, la ley siempre ha establecido, tanto la anterior como esta, establece un grado por consecuencia. O sea, si la persona está lesionada, lesiones que no pasen de 21 días, si la lesión produce una lesión, si el accidente y la lesión produce, produce una lesión permanente, y si producto del accidente la persona pierde la vida, que en ese caso ya la sanción sería un poquito más grave. Si mal no recuerdo, la sanción es de 3 años, o sea, la más grave en la ley actual de tránsito. O sea, va de 1 a 3 años. Por lo general, esas penas son suspendidas. O sea, por lo general, se impone la pena y se la suspenden a la persona bajo cierto tipo de condiciones, tales como pueden ocasionarle hasta la suspensión de la licencia, debe de abstenerse de usar sustancia controlada, bebidas alcohólicas, debe de acudir a charlas. Y a mi parecer, mi crítica, yo entiendo que el régimen de consecuencia debe de ser más agresivo que el que tenemos actualmente. Okay. Por ejemplo, existen, para hacer una comparación, en otros países, Estados Unidos, existen estados donde tú te pasas en rojo y eso es un crimen, porque lo que se penaliza no fue lo que en sí tú hiciste, sino lo que pudo haber pasado. Por ejemplo, tú te vas en rojo, una persona que pudiera ir prudente, en ese momento tú le pudiste haber ocasionado cierto tipo de lesiones. Totalmente. ¿Entiendes? Y son penas criminales que las sanciones son más graves. Yo entiendo que es posible que también aquí se reduzcan los accidentes y tantas lesiones que tenemos si existiera un régimen de consecuencia más estricto con relación a los hechos que ocurren. Ok, perfecto. Me gustaría que escuchemos la opinión del ingeniero Aníbal Hermoso, claro que es una persona que yo creo que nadie en el país tiene más conocimiento de accidentes de tránsito en República Dominicana que el ingeniero. Nos gustaría escuchar su opinión acerca de la ley en sentido general, si crees que es muy flexible, si debería ser un poco más punitiva en ese sentido. Mira, cuando nos leemos la ley, que vamos artículo por artículo, resulta muy interesante ver las consecuencias que trae cada artículo en cuanto al accidente, en cuanto a prevención y, como bien tú decías, en cuanto a la consecuencia de haber cometido alguna falta. Como dice el colega, bueno, el colega no, el abogado. Somos usted casi abogado. No, pero somos casi abogados. Bueno, somos colegas de este yo digo podcast, que el ¿verdad? ingeniero Por Aníbal eso, es cuasi prácticamente abogado con todo el conocimiento que tiene. Es muy interesante lo que dice la ley. Lamentablemente solo está escrito, no se aplica al 100% lo que establece. Lo que tú dices, me refiero interesante, es sobre el tema de irte en rojo, porque la ley habla de agravantes y ese es uno de ellos. La ley dice que agravantes son, por ejemplo, si tú tienes un accidente producto de violar la luz roja, conducir bajo el efecto del alcohol, incluso transitar sin licencia se considera un agravante, y eso conlleva en algunas ocasiones a prisión y a la parte máxima que establece la ley en cuanto a multa, que serían sueldo mínimo. Entonces, básicamente, entiendo que la ley está bien estructurada, está bien como está. Quizá había que hacerle uno que otro ajuste. Mucha gente critica el tema de las sanciones de los años por prisión. La gente quisiera más, pero ya... Lo que pasa es que un accidente de tránsito no es un delito. Exacto, penal. te va a decir eso, que ya ustedes como abogados saben más que nosotros sobre por qué ese es el tiempo suficiente, pero básicamente entiendo que la ley está excelente para hacerla cumplir. Lo que necesitamos es precisamente eso, que se haga cumplir. Que se Exactamente, eso es lo que necesitamos. En mi opinión,
O sea, sin ánimo de contradecirlo, cada quien tiene No, una claro. opinión, claro, es un tema. una opinión distinta. Aquí, nuestro país, ¿verdad? Que siempre he dicho que más se trata de educación que otra cosa. Aquí las imprudencias ocurren más es por falta de educación, Ujú. que quizás, ¿verdad? Por la misma circunstancia, obviamente, los accidentes son hechos en contra de la voluntad. Sí, claro, evidentemente. Uno no quiere que ocurra. Sin embargo, existen ocasiones por medio de las cuales la persona tiene la probabilidad de que pueda ocasionar un resultado que se encuentra descrito en la ley. Y me explico. Ujú. Por ejemplo, tú vas en una autopista, los letreros, aunque siempre he cuestionado eso, que la ley dice que en autopista, creo que la velocidad máxima es 120 kilómetros por hora. Aquí la persona de las autoridades, la DGCET, tiene como lineamiento que es 100 kilómetros por hora. Si tú vas, O 80. no, 100 kilómetros por 100. hora. Por ejemplo, yo No. voy un ejemplo, por la autopista del Coral. Ujú. Y si yo me paso de 100 kilómetros por hora y la persona con el detector de velocidad me verifica, me detiene. Y me dice que la velocidad máxima es de 100 kilómetros por hora. Pero para no distorsionarnos del ejemplo, la persona va en la autopista. Tú vas a 160 kilómetros por hora, por así decirlo. No, ya tú Tú tienes tienes- un pie en No, la no, otra ya. vida prácticamente. No. Si tú vas a 160. Tú tienes un pie quizás en la otra vida, pero se da aquí. Es que desde que tú pasas de 120 kilómetros, ya tú estás... Habemos personas que pensamos de esa manera, Ok. pero existen otros que no. Sin embargo, tú tienes conocimiento de que tú estás en exceso. en exceso de velocidad y que probablemente ese comportamiento tuyo puede ocasionar un resultado. O sea, se supone que si existe un lineamiento de que tú debes de ir a 100 kilómetros por hora o a 120 kilómetros por hora, porque la ley nace dependiendo de las estadísticas, es porque a esa velocidad tú puedes reducir y el impacto sería inferior a que si sucede con otro tipo de velocidad. Entonces, tú tienes parcialmente ese conocimiento de que tú puedes ocasionar ese resultado. Y tal como tú tuviste parcialmente un vehículo que iba prudentemente, no te dio tiempo a frenar por la velocidad en la cual tú ibas y procediste a impactar. Entonces, ese impacto que tú ocasionaste, tú tenías la probabilidad mentalmente y ese impacto produjo pérdidas de vida. Ahí es que voy con las probables circunstancias agravantes que para conocimiento del público son circunstancias que agravan la responsabilidad o hace que la pena a imponer o la sanción a imponer, que debe de ser impuesta por un juez, ya sea una sanción pecuniaria, llámese multa, o una sanción privativa de libertad, ¿verdad? Debe de ser impuesta por un juez. Esto hace que la consecuencia sea más grave. Por eso es que yo digo que con relación a la ley, porque la ley es un mensaje general. O sea, la ley es un mensaje para que todo el mundo la conozca. Claro. E inmediatamente usted ponga una sanción más grave a usted, andar ebrio y ocasionar, y que su actuar, ¿verdad? Su actuar, si ocurre un accidente y en ese accidente se pierdan vidas, ¿verdad? Un ejemplo, vamos a imponerle una sanción de quizás de 3 años a 10 años. Una pena, eso se denomina en el Código Penal pena flexible. Es aquellas que van desde un mínimo A un máximo. A un máximo. a un máximo. O sea, si ya se ve esa sanción y hay una persona que estrena esa sanción, probablemente no es que se van a acabar. Sin embargo, se van a reducir de manera significativa. Lo mismo que pasa, Tú sugieres, a ver, según lo que estoy entendiendo. por eso es que mucha gente de la sociedad a veces se decepciona cuando ve que, por ejemplo, personas que sucedió recientemente, una persona del medio, no voy a reservar el nombre, que impactó a otra persona, le quitó la vida, lo dejó ahí
Ujú. y esa persona Que eso es un anda en la agravante, calle, que eso es un agravante. anda en la calle normal, Ujú. anda con vehículo normal, anda con camarita grabándose en su vehículo. Entonces la persona que va a hacer, ¿cuál es el mensaje social? Es una burla. O sea, Sí, claro. es una burla, yo puedo chocar a uno, puedo quitarle la vida a una persona y al final de cuentas voy a estar libre y voy a estar haciendo lo mismo. Pero- Por eso entiendo que el régimen de consecuencias, con ciertos casos, debe de ser más estricto cuando ocurra el mismo alcoholismo, ¿verdad? El uso de sustancias prohibidas, Ujú. ¿verdad? Y que producto de esa situación, usted ocasiona un accidente y en ese accidente, o usted lesiona a una persona con lesiones permanentes de por vida, o que le quite la vida, o sea, la sanción debe de ser más estricta. Y así yo entiendo que eso puede ocasionar una reducción en los accidentes y en las personas que ingieren alcohol u otro tipo de sustancia al momento de conducir. Ok. O sea, tú recomiendas que, a ver, para que la ley funcione mejor, que las penas sean un poco más. No, no todas las leyes, ¿eh? No, estamos hablando de la ley 6317. En específico la de tránsito. Exacto, la ley Y de obviamente, corroborando con el distinguido acá, existen otros tipos de factores que deben de ser mejor aplicados. O sea, Ok. hay partes de la ley que ciertamente deben de ser bien aplicados, que no se aplican. Sin embargo, hay otros que entiendo que deben de ser modificados para una perfecta succión, por así decirlo, del público hacia esa ley. Israel, nos gustaría escuchar tu opinión acerca de la ley. ¿Qué tú entiendes que deberíamos de hacer como sociedad para que la ley funcione Lo mejor? primero, como mencionó Caonabo, las leyes no deberían ser estáticas, tienen que ser dinámicas debido a que la sociedad cambia, las mentalidades cambian y además de eso, el campo vehicular nuestro ha crecido exponencialmente. Ok. Es lo primero. Se deben hacer ciertas modificaciones a la ley. Yo soy una persona que, como dice el refrán, Dios dando y con el mazo dando. Usted provocó un agravio, tiene que repararlo. Ok. Así es que lo veo. La ley en esa parte debería tener unas sanciones más agresivas. Debería tener unas sanciones que crearan precedentes, que creo que no hay ninguno todavía en materia de tránsito en nuestro país. No. Pero imagínate tú, si solamente con los casos preventivos que tenemos en República Dominicana, tenemos las cárceles ya saturadas. Ahora que por un accidente de tránsito, que nadie quiere chocar, en principio. Imagínate que ahora por accidente de tránsito tengamos que aplicar pena más agresiva. ¿Qué va a pasar con nuestras cárceles? Pero la priorización de libertad no tiene que ser la pena ideal. No, que es yo- lo que se ve en este país, que de cualquier cosa, 3 meses de coerción, 6 meses, 1 año, año y medio. No tiene que ser la norma. Hay, como mencionó Caonabo, penas peculiares. Tenemos también, puede ser presentación periódica, impedimento de salida, claro. cosas así. Claro. No tiene que ser la cárcel preventiva directamente. Ok, ahora sí, porque Aunque tendríamos que ciertos gastar, casos, ¿no? como el que mencionó Caonabo, cuando nos ahorramos el nombre por motivos claro, legales, claro. como ustedes saben, sí se debería Poner un ejemplo. dar un ejemplo, crear un precedente. Ciertas excepciones aplican. Lo que pasa es que como Estado nosotros queremos copiar tanto la cultura, ¿verdad? Como la legalidad de otros países. Lo queremos copiar. Sin embargo, no entendemos que esos otros países, esas otras culturas tienen otra clase de educación. Entonces partiendo- volvemos al aquí elemento voy. educativo. No solo aquí. Aquí existe presupuesto Mm. para crear condiciones para educación. Ahora bien, ya es un tema político. No voy a navegar mucho en esa agua porque yo soy un poco rígido con los temas políticos. Ok, ok. Con los temas políticos. Pero en síntesis diré que grandes gobernantes del pasado Ujú. estratégicamente invirtieron bajo presupuesto educativo para tener hoy en día una sociedad fácil de controlar Ujú. y fácil de tú venderle cualquier tipo de cosa y que te lo compren.
Entonces, a veces del caos, siempre del caos, existe una persona que se está beneficiando. Por eso dije que no quiero profundizar mucho Ok. Es al que el respecto. caos crea oportunidades. No, claro. Depende. Claro. Y muy buenas. Y más para la persona que creó de una manera estratégica ese caos. Pero te decía, en síntesis, hay que hacer una clasificación porque ciertamente, estadísticamente, las cárceles aquí están sobrepobladas. Sin embargo, ese sobrepoblamiento, hay personas que justamente ya por el tiempo que tienen, ya no deben de estar ahí. Entonces, existe una clasificación, igual que otros países, como queremos copiar a otros países, existe una clasificación de crímenes y delitos, y por crímenes y delitos, ellos están en otros tipos de cárceles. Exactamente. No, mira, que quería aclarar la confusión del tema de los 120 kilómetros que establece la ley. La ley dice que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones es que va a establecer como máximo la velocidad máxima, que sería 120 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué sucede? Las carreteras, las autopistas, las autovías tienen una velocidad de diseño. Por ejemplo, la autopista Duarte tiene una velocidad de diseño de 100 kilómetros por hora. No se puede exceder los 100 kilómetros por hora. Si nos vamos para el este, hay tramos que tienen 80. Exacto. Entonces, lo que quiere decir la ley es que no importa la velocidad de diseño que arroje el estudio. Nunca será superior a 120. De eso nunca vamos a pasar, ni Es que muy se diseñe importante para eso. eso. Correcto. De hecho, no hay una carretera cuya velocidad máxima sea superior a 100. La velocidad máxima en el país entero, tú vas a encontrar que es 100 en la autopista Duarte y va a ir bajando según la vía. Por ejemplo, para la de Samaná, que es bien accidentada, no recuerdo si es 60, pero no es ni 100 ni 80, es inferior. Y también quería, en el tema de la educación, yo era de lo que también tenía ese discurso, que lo que no hace falta educación, y realmente no hace falta educación, pero no es tanto así como lo vemos. Por ejemplo, ese ciudadano que se ve en rojo, él sabe que se fue en rojo. Sí, claro. Ese ciudadano que se Evidentemente. va en vía contraria, sabe que se fue en vía contraria. O sea, no es cierto que le hace falta educación para hacer cumplir la ley. Lo que hace falta es ser realmente consecuente, porque ese ciudadano que mágicamente cuando pisa territorio norteamericano Se arregla. se sabe toda la norma, Santo remedio. es educado, pero Es así. ¿por qué pasa ese cambio? No hay que ser psicólogo para saber que él hace esa transformación porque hay consecuencias, porque no estamos hablando de que te van a poner una multa de 1,000 pesos No. y págala si tú quieres. Estamos hablando de mínimo $100, que aquí no son 1,000 pesos. Estamos Claro. hablando de que te pueden deportar, de que Sí. tú no quieres perder esa visa, que para muchos dominicanos es un sueño. Entonces, al final, la educación hace falta. Pero yo me cambio a la otra parte de que para resolver el problema a corto plazo hace falta sanciones drásticas. O sea, un régimen de consecuencia un poco más agresivo. Yo tengo una pregunta para Caonabo. Hace unos días atrás, por iniciativa del Estado, para no mencionar directamente el ministerio, se quiere prohibir el tránsito de vehículos de 2 gomas. Después de las 10 de la noche, si no me equivoco. De 10 a 6 De de la 10 noche a 6 de la A mañana. 6 de la mañana, de los motoristas. Principalmente la gran cantidad de dominicanos que se desplazan en motores. ¿Eso no va en contra de la ley que se quiera prohibir el tránsito? O sea, la libre, Exactamente lo que manda la Constitución. Yo entiendo que sí, no solo libre tránsito, existen personas que su motocicleta es su sustento. Es su O sea, medio de- incluso hasta el derecho de trabajo estaría... Estaría claro, porque afectado ahí. es que su motocicleta es su sustento. Lo que pasa es que el Estado hace una cosa y a través del mensaje que manda muestra cierto tipo de debilidad. Con eso lo que yo te estoy diciendo es, yo estoy poniendo esta línea, o sea, ante un ser pensante, lo entiende como el Estado está poniendo Por la este delincuencia. lineamiento, es simple y llanamente porque está demostrando que no puede con la su delincuencia. incapacidad. Su incapacidad de combatir quizás la delincuencia y que cualquier motocicleta que ande después de las 10 de la noche en la calle puede ser considerada sospechosa, por así Sí. decirlo. Pero yo entiendo que esa no es la medida más Definitivamente. adecuada. Y Aníbal, Yo en entiendo términos que, de- yo entiendo que no es, y perdón que le interrumpa. No pasa nada. Yo entiendo que no es la medida más adecuada. Sí entiendo que quizás fortalecer un poquito más, ¿verdad?
quizás Los los cuerpos patrullejos, castrenses, los patrullajes, los y cuerpos, eso, los ¿no? cuerpos castrenses y ese Sí. tipo de cosas. Yo siempre he dicho lo siguiente. Aquí vemos lo que es que uno se sienta con una gente y uno se introduce un poco en la psiquis de la gente y el agente te dice, bueno, ante determinadas circunstancias, ya hoy en día los celulares están grabando y todo se ve. Y ante Claro. ciertas circunstancias, a veces hasta el mismo agente le da un miedo de utilizar hasta la fuerza Sí, claro. en contra de una persona que ve motocicleta. Por eso es que el de la motocicleta, vemos en video también, que se le revela Ujú. y le dice unas cuantas cosas y todo lo demás, y la gente lo graba y ven al pobre policía como lo que nosotros sabemos, para no mencionar la palabra acá. Sí. Claro, claro. ¿Verdad? Como nosotros sabemos. Entonces, yo entiendo que también dotar de buen equipamiento A la policía. a la policía, porque aquí no se están utilizando las pistolas eléctricas que se utilizan en Estados Unidos. Ya eso viene. ¿Eh? Ya eso viene. ¿Eso está en Inclusive- proyecto? No, ya. Usted- recuerden que la policía, Está aliado. recuerden que la Colegiado. policía está en una transformación, Una reforma policial. una sí. reforma policial. Y que eso sería Los exe- tester. Exacto. Eso sería súper excelente. Inclusive También ya hemos visto el cambio en los uniformes. el Sí, que cambio mando la se ha imagen hecho, primero. ¿verdad? las, Mando la imagen. las cámaras Y que para, ese traje va a venir ya con su cámara. para cámara corporal. transparentar los arrestos Ujú, Sí. y las acciones también. ujú. ¿Entiendes? Pero yo entiendo, con relación a la pregunta suya, yo entiendo que sí vulnera muchos derechos ese tipo de medidas. Eso es en el ámbito legal. Ahora en el ámbito de accidentes. Esa medida que se quiere implementar, ¿cómo impacta en términos de accidentes nuestro país? Ya sea en términos positivos, negativos. ¿Qué pasaría si van a haber menos accidentes de 10 de la noche a 6 de la mañana? ¿Cuál es la estadística de los accidentes de motocicleta Mira, en ese periodo de tiempo? esa es la palabra mágica, la que tú acabas de decir, estadística. Yo entiendo que el Estado y todo el mundo debería orientarse más en los datos. Los datos son sumamente maravillosos porque nos ayudan a tomar medidas, a tomar iniciativas, a tomar ideas más certeras. Y te lo digo porque, según los datos de la misma policía, los actos delictivos ocurren de 1 de la mañana, de 1 a 3 de la mañana. Entonces, ¿para qué prohibir la motocicleta de 10 de la noche, 6 de la mañana, si el pico está de 1 de la mañana a 3 de la mañana? Simplemente refuerza con más agentes esa hora para tener resultados diferentes. Si se vincula al tránsito, todavía peor. La minoría de accidentes fatales ocurren de madrugada. Los accidentes ocurren en horario laboral. El 15%, estadísticas del 2022 oficiales del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, dice que el 15% de la fatalidad del tránsito ocurrió de 12 de la noche a 6 de la mañana. Un 25% fue de 6 de la mañana a 12 del mediodía y en la tarde también superior al 15%. Entonces, si lo vinculamos al tránsito, no sería la solución. Tú querer prohibir las motocicletas porque hay mucho accidente en caso de que al final es por un tema de seguridad ciudadana, pero si quieren decir que también es por el tema del tránsito, entonces para que la gente, para resolver el problema del alcohol, vamos a prohibir la bebida alcohólica. Pues básicamente La sería famosa ley seca de aquellos tiempos. No, hago la Creo comparación. que se hizo algo parecido en la pandemia, si no me equivoco. Había una ley seca, no se puede vender alcohol después de cierta hora. Después de cierta hora. Sí, Algo así sería. Sí, No, sí, ciertamente. eran básicamente medidas que el gobierno Sí. había establecido para, lógicamente, evitar que las personas, la población, estuviera en la calle. Porque sabemos que al dominicano nos gusta el Sí. chupe. Sí, pero esa hago la comparación porque no es cierto que para evitar que la gente se emborrache van a prohibir la bebida. Ah, No, no, tú la no, compras no antes. podemos No. evitar que la gente conduzca un motor porque hay muchos accidentes de motor. Esa no es la solución. Claro, Y definitivamente. corroborando con lo que está diciendo, yo entiendo que aumentarían hasta un poco más los accidentes. Imagínese usted que un motoconchista que se esté buscando su par de pesos esté llevando un pasajero Ujú. y ve una patrulla de policía, ¿qué él va a hacer? Emprender la huida. Lo que pasó en pandemia que Claro. aumentaron. Emprender la pandemia. huida, En emprender la pandemia- huida y al estar huyendo, ¿verdad? Ujú. Y la policía persiguiéndolo como si fuera una persona que acaba de matar a otro, porque sabemos cómo persigue a veces la policía Sí, acá. sí, claro. ¿Qué puede ocasionar eso? Que No, la pero- persona se accidente. Él, Definitivamente. tanto el conductor como la persona que lleva como pasajero. ¿Qué decías de la pandemia como caso estudio?
Mira, la pandemia a nivel mundial se redujeron una cantidad de accidentes. Aquí no fue la excepción, pero fue diminuto en comparación a que estábamos trancados. ¿Qué ocurrió en la pandemia? Que te decían, ay, tú no puedes salir a partir de cierta hora. Entonces el dominicano, si tú no podías salir después de las 5 de la tarde, a las 4:59, era Sí. que él se acordaba de eso y quería entonces trasladarse de un punto A a un punto B y lo hacía temerariamente, y por eso se redujo muy poco, pero muy poco, la cantidad de accidentes en pandemia, porque había una prisa, como el ejemplo que tú pusiste, de que querían llegar a tiempo y no había forma de hacerlo en ese rango que querían lograrlo. Definitivamente. Definitivamente. Bueno, señores, yo creo que este tema tenemos que seguirlo ampliando y desarrollando mucho más, porque realmente la ley de tránsito en República Dominicana, el tema de los accidentes en República Dominicana, es el pan nuestro de cada día. O sea, no, como mencionaron ustedes, tanto Aníbal como Caonabo, no es solamente un tema de educación, tenemos también pendiente un tema de régimen de consecuencia, y pues vamos a escuchar unas palabras finales para seguir luego hablando de este tema. Bueno, yo ¿Cuáles son siempre he tus dicho- recomendaciones? No, ya yo Caonabo? prácticamente Crítica. mis recomendaciones con relación a la ley ya yo la dije. Y obviamente hacer también que los aspectos y las condiciones y los lineamientos que se encuentren en la ley se cumplan. Ujú. Y qué bueno que el distinguido, le voy a decir colega, obviamente, porque estamos... No, es que ya prácticamente. No, estamos en ya, el ya podcast. es frente del elenco. Qué bueno que el distinguido colega haya tomado la iniciativa de crear esta página, esta plataforma, Ujú. que es muy importante para que las personas tanto vean los accidentes que ocurren, Las consecuencias. las ¿verdad? consecuencias Los también, y que a través de la misma plataforma se envíen lineamientos, ¿verdad? Ujú. Porque la persona, ahora mismo Instagram es lo que más las personas ven. Sí. Y ya a medida va pasando el tiempo, la tecnología va creciendo, Ujú. y las personas van creciendo. Y qué bueno que existe esta plataforma, porque a través de que esta se haga eco Ujú. y que muchos de los seguidores de esa plataforma, que tienen más seguidores todavía, ¿verdad?, se hagan eco de mandar lineamiento de qué hacer durante un accidente o cuáles medidas realizar para Muy no. importante ese Claro. último punto que mencionas. Me gustó ¿Qué hacer? lo que dijo, que maneja muy bien lo que fue lo que son las estadísticas y el kilometraje que se debe de ir en una carretera, que va tanto desde la estructura de la carretera también cómo está conformado el vehículo, qué tipo de gomas trae, el desgaste de la goma también, que eso incide mucho y aquí Ujú. no se aplica, a pesar de que la ley y se han expedido manuales Ujú. de cuáles condiciones debe de tener el vehículo para Se supone que el circular Intran con debe hacer optimidad. unas inspecciones anuales. para de los circular con vehículos. optimidad. Claro. Sí, hay muchas cosas que la ley, y qué bueno. la ley Y dice. nada, y ha sido un placer estar con Sí, este tan talentoso definitivamente. equipo, y muchas gracias por la Pues invitación nada, nuevamente. Aníbal, muchas gracias por estar aquí una vez más presente. Israel, Caonabo, Sí. nos vemos en un próximo episodio de Tendencia Gracias. Legal. Sí, hasta luego. Gracias.